Bueno, muy buenas noches para todos. Eh, Soy Leopoldo Rotter, socio de Franquicias Latam. Es para mí un placer darle la bienvenida a ustedes en diferentes países. Tenemos en este momento participantes en Chile, México, Estados Unidos, en las zonas de la Florida. Tenemos personas en Perú y en Colombia. Para todos ustedes, una bienvenida a este webinar en el cual vamos a compartir con ustedes algunos conceptos básicos de las franquicias. A lo largo del recorrido de los últimos 6 meses, en el cual ha habido un auge muy importante de personas interesadas en montar un negocio, en montar una franquicia, en comprar un negocio, nos han llegado muchísimas preguntas de personas que nos dicen, mire, queremos ir a lo básico. Por favor, cuéntenos las cosas básicas del negocio de franquicias. Entonces, eso es lo que hemos preparado para esta sesión de hoy y sesiones posteriores en subsiguientes semanas, que estaremos invitándolos por los mismos canales que los invitamos esta vez, por nuestras redes sociales, por correos electrónicos, ya que algunos de ustedes estaban inscritos en las bases de datos de franquicias Latam porque estuvieron consultando sobre el interés en algunas franquicias. Entonces, tengo el placer de que hoy me acompañe el doctor Julio Senior, a quien voy a darle entrada en este momento al foro. Julio, ya te acceso. Muy buenas noches. Hola, Leopoldo, buenas noches, ¿cómo ¿Cómo vamos? estás? ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Bien, súper. ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. El doctor Senior, también socio de la compañía, yo diría que es la autoridad más importante del país en la materia de franquicias. Ha tenido una trayectoria muy larga. Él es abogado de profesión y como tal ha estado encargado del diseño de un gran número de franquicias, no solo colombianos, sino de otros países, eh, desde que se gestaron como negocios individuales hasta que llegaron a la fase de crecimiento por este mecanismo de franquicias. Julio, yo creo que has firmado los contratos de más de 300 franquicias, yo creo, Julio, con en diferentes industrias. Ahora tal vez nos cuentas un poquito de tu trayectoria. Y él hoy estará conmigo compartiendo un café. No sé si tienes tu café, Julio, a la mano. Ok, muy bien. Provecho. Cheers. Sí, para poder responder algunas de las preguntas básicas que hemos recogido de las personas interesadas. Entonces, te cedo la palabra un poquito para que nos compartas tu experiencia y ya tengo aquí las preguntas para que hagamos un foro compartido de conversación en este cafecito. Vale, gracias. Buenas noches, Leopoldo. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes la noche de hoy, tomándonos este calientico café. Qué buena falta hace en Bogotá con este frío que está haciendo en estos días. Entonces, qué chévere tenerlos a todos ustedes hoy para conversar un poco del tema. Como les decía Leopoldo, mi nombre es Julio Senior, yo soy abogado de profesión, especializado en Derecho Comercial, especializado en Derecho Laboral, y por aquellas circunstancias de la vida llegué al mundo de las franquicias hará unos 20 años, cuando tuve la buena fortuna de comenzar en este mundo haciendo la franquicia de Toto. Y pues creo que lo hemos hecho bien. Hoy por hoy Toto es la franquicia más importante de Colombia, lejos de cualquier otra. Una franquicia que tiene más de 500 puntos en 23 países, pues es una pauta importante. Y de ahí vinimos construyendo todo un tema de consultoría de franquicias. Durante muchos años hemos hecho franquicias de la importancia de Andrés Carne Res, de Rausch en el sector restauranteros, de Mondongos en Medellín, Empresas Polar de Venezuela, en un concepto bien importante de temas de arepas, hasta hemos pasado por Toto, por Estudio F, Pat Primo,
el grupo Los Uribe en Medellín, Sánchez Viñón, Americanino, NAFNA. Hasta funerarias, ¿no, Julio? Hasta ¿Qué? funerarias. Hasta funerarias hemos hecho, sí. Exacto. Hemos hecho 2 proyectos de funerarias, uno en Manizales llamado Funerarias La Aurora, y el otro que creo que es un proyecto absolutamente innovador en Ecuador, que se llama Necrópolis. Necrópolis es un edificio vertical, de un cementerio vertical en un edificio, o sea, ponen, básicamente no es sino para cenizas de personas. Entonces es un negocio muy lindo en el cual pues está toda la estructuración de lo que debe ser un cementerio en un edificio. Ese es uno de los proyectos más interesantes que hemos hecho. Hemos pasado en el sector de servicios, desde las recargas de Internet, por Servientrega, por Efecti, por TSC, Interrapidísimo, hasta la clínica de reproducción de la Fundación Santa Fe. Un proyecto de alta tecnología. Hemos pasado por varios centros de idiomas, por colegios, universidades, hemos franquiciado universidades, hemos franquiciado colegios, casi que hemos franquiciado de todo. Y esa es una de las preguntas que usualmente y recurrentemente nos hacen en los seminarios, y es que si realmente lo único que se franquicia es McDonald's y Subway. Y no, como ustedes pueden ver, estamos franquiciando de todo, de franquicias muy, muy, muy básicas y muy baratas a franquicias de un altísimo recorrido de know-how, como lo puede ser la Fundación Santa Fe o la Reprotec de la Fundación Santa Fe. Entonces, sí, creo que hemos hecho como de todo un poco. Hemos hecho proyectos para empresas americanas como Berlitz, para compañías americanas como Berlitz, todo el proyecto para Latinoamérica de franquicias. Hemos hecho proyectos para compañías guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas, venezolanas, panameñas, costarricenses, ecuatorianas, europeas. Hicimos el proyecto de las casas de apuestas de Codere, por ejemplo, para una compañía española, Aroma Marketing también para una compañía española. Hemos hecho algo para compañías brasileñas y argentinas. Entonces, pues como ven, aquí hemos tenido un buen rato para distraernos un poquito en el mundo de la franquicia y contarles un poco de todo este anecdotario. Más que hacer una charla totalmente formal, es más contarles a ustedes un anecdotario de lo que hemos podido vivir y vivenciar en estos años. Súper, Julio, muchas gracias. Pues para información de todos, lo que queremos hacer es unos 35, 40 minutos ahora de girar alrededor de unos temas que ustedes nos han preguntado, y seguramente surgirán otros temas. Yo les pido a todos los asistentes que si tienen preguntas, ahí tienen un chat a la derecha donde ustedes pueden hacer preguntas. Las preguntas las recibe nuestro equipo de producción. Responderemos algunas de ellas hoy mismo y otras las mantendremos para temas de nuestras próximas charlas, y como les decía al comienzo, los invitaremos a estas. Entonces, pues Julio, la básica, la obvia, ¿qué es una franquicia? Ok, ¿tú me puedes ayudar? Yo sé que por ahí anda una laminita que nos cuenta que es una franquicia. A ver, vamos a ponerla acá. Acá. Entonces, básicamente, comenzaré por contarles que la franquicia es un tipo de negocio en el cual yo, y lo voy a apuntar acá, llamado franquiciante, soy el dueño de 2 cosas: un know-how y unos derechos de propiedad industrial. Seguramente habrá preguntas de ustedes en las cuales me dirán qué es un know-how. Un know-how, lo vamos a ver probablemente en alguna pregunta adelante, es el saber hacer de un negocio, y los derechos de propiedad industrial son los derechos inherentes a las marcas, al nombre comercial, a la enseña comercial, que también lo podemos ver en un rato. Entonces yo, dueño de un know-how y unos derechos de propiedad industrial, entonces miremos un poco. Yo soy el señor Toto. Entonces el señor Toto es dueño de un know-how y de unas marcas llamadas Toto. Entonces yo le voy a dar a un personaje llamado franquiciado. Ese personaje llamado franquiciado es un tipo que está interesado en la explotación de mi negocio, pero no necesariamente por el hecho que esté interesado en la explotación de mi negocio quiere decir que nuestro amigo va a funcionar para nuestro negocio. Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es que este franquiciado es una persona cualificada. Y entonces aquí viene ya mi primer tip
Entonces, ¿en qué sentido es la cualificación? Uno, en el sentido económico, pues montar una franquicia vale un dinero, dependiendo de la franquicia que van a montar, dependiendo del tipo de proyecto que quieran, que puede ser desde una suma muy baja a una suma muy alta, pero tienen que tener igual el dinero para montarla y tienen que tener el perfil adecuado para montar la franquicia, o sea, unas condiciones mínimas operativas para poder manejar el negocio. Ejemplo, vamos a ir a un tema absolutamente extremo. Si usted es una persona abstemia, probablemente de cristiana, que no toma trago, que no le gusta el trago, pues no es el personaje idóneo para comprar un bar. Probablemente si usted quiere comprar una panadería y usted no está dispuesto a levantarse temprano en la mañana para abrir la panadería, pues tampoco tiene el perfil adecuado. Entonces, aquí lo que se busca, el franquiciante, perdón, lo que busca es para poder entregar esos derechos de propiedad industrial y ese know-how a esta persona, primero que tenga el dinero suficiente para montar el negocio y segundo que tenga la capacidad para hacerlo. Por eso ustedes que han entrado en franquicias LATAM, hemos hecho un test para ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes nos dejen su perfil y nos cuenten su perfil y poderles ayudar a buscar la franquicia más idónea para el perfil de ustedes. ¿Ok? Entonces, esta relación entre franquiciante y franquiciado se va a regular por un contrato. Colombia no tiene ley de franquicias, entonces todo lo que yo intuyo que puede pasar en esa relación tiene que estar expresado en el contrato. ¿Ok? A mí como franquiciante, yo como franquiciante tengo que transmitir ese know-how y ese know-how lo tengo que transmitir por vía de entrenamiento, por vía de asesoría y por vía de manuales. Entonces, esto es, si ustedes van a comprar una franquicia, es parte de lo que ustedes tienen que exigirle a su franquiciado en el momento que va a entregarse la franquicia, porque hay franquicias en las cuales les dicen, no, pues usted mira a ver qué hace. Pues ahí no estamos hablando de una franquicia, estamos hablando de otra cosa. Ok, los derechos de propiedad industrial se los van a transmitir por medio del contrato, por medio de manuales y por medio del licenciamiento. Ok, entonces ustedes les van a entregar unos de know-how y unos derechos de propiedad industrial para que los exploten. Ok, por el otro lado, hablamos de aspectos económicos, o sea, esto usualmente no es un negocio gratuito. Entonces ustedes básicamente van a tener que pagar, les van a cobrar. Y ahora vamos, seguramente me van a recibir algunas preguntas, hemos recibido algunas preguntas sobre el derecho de entrada. El derecho de entrada es el pago inicial que ustedes van a tener que hacer para participar de una red de franquicia. Lo mismo las regalías que van a ser los pagos mensuales por la explotación de ese know-how y la explotación de esos derechos de propiedad industrial. Lo mismo van a tener que pagar unas cuotas de publicidad y se van a generar otros cobros. En muchos casos, los franquiciantes son proveedores de algunas cosas, entonces seguramente les van a proveer o van a conseguir la proveeduría de algunas cosas, entonces en ese sentido, pues básicamente se van a generar otros ingresos para el franquiciante, perdón, otras erogaciones para el franquiciado. En líneas generales, eso es un negocio de franquicias, en la cual lo voy a resumir. Yo, franquiciante, soy dueño de un know-how que lo voy a transmitir a un personaje que se llama franquiciado por medio de entrenamiento, asesoría y manuales, asimismo unos derechos de propiedad industrial, siendo este franquiciado una persona básicamente que tiene el dinero suficiente para montar la operación y que tiene unas condiciones mínimas para montar una operación, la cual debe ser absolutamente estandarizada. Eso es en esencia lo que es una franquicia. Perfecto, Julio. Ahí mencionaste que no necesariamente todos los candidatos a una franquicia hacen match con todas las franquicias. ¿Quiere esto decir que las franquicias te dan el lujo de alguna manera de escoger quiénes son sus franquiciados? ¿Eso es lo común? ¿Es un proceso como tal? Correcto, Leopoldo, es un proceso y las empresas franquiciantes definen un perfil idóneo para ellas y no necesariamente todo el mundo funciona para esos perfiles. Entonces, las empresas franquiciantes, como te digo, yo no te diría que en su gran mayoría, te diría que todas tienen un perfil definido del franquiciado ideal. Seguramente habrá algunos márgenes de movimiento, pero en líneas generales la persona está buscando ese franquiciado ideal.
Ok, y entonces, a ver, en términos de disponibilidad de tiempo, que sé que es una pregunta que nos hace mucho la gente, si yo trabajo, yo tengo un trabajo de tiempo completo, trabajo en una empresa, soy un ejecutivo de una empresa, tengo un ingreso, pero quiero que la franquicia sea un negocio adicional, entonces la franquicia no es un negocio para mí, no, ese no es un camino para mí. Eh, digamos que me toca contestarte, darte una respuesta de abogado, que no me gusta dar respuestas de abogado cuando hablo de franquicias. Sí y no, ¿ok? ¿Ok? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Mm, a ver, la persona define, vamos a ponerlo en términos tiempo. Cuando tú estás definiendo ese perfil de franquiciado, tú dices, yo quiero un inversionista. O sea, yo no tengo ningún problema en que el franquiciado sea un inversionista, pero además de ser un inversionista, tiene que tener un gerente operador. ¿Ok? Vamos a asumir que yo voy a tomar la franquicia de un restaurante y ese restaurante necesita a alguien que lo opere. Yo trabajo en otro negocio y yo tengo el billete para ponerlo y entonces pues yo quiero poner ese billete y voy a montar un administrador. Hay franquicias que eso le parece que está perfecto y lo van a aceptar de esa manera. Pero hay franquicias a las cuales va a decir, para mí el requisito indispensable es que usted se involucre en la operación del negocio, porque yo lo que quiero es no un inversionista, sino un doliente que saque el negocio adelante. Entonces vas a encontrar que hay franquicias que te van a pedir eso, que tengas un doliente para la operación del negocio. Entonces, por eso, ese tipo de involucramiento es bien importante saberlo y definirlo y que la persona que va a comprar la franquicia sepa y lo tenga claro. Ok, ok, perfecto. Y hablaste entonces de que en el proceso de compra de la franquicia, dijiste algo como un derecho de entrada y luego hablaste de una cosa llamada regalías. ¿Qué son ambos términos? ¿Qué es eso? A ver, te cuento, Leopoldo, el derecho de entrada, vamos a asumir que estamos en un club y que queremos, o en el colegio de los muchachitos y nos están cobrando el bono de entrada. Eso es más o menos lo que significa el derecho de entrar a una franquicia. Es un pago que se hace una vez por pertenecer a la red de franquicias. Ese pago básicamente lo que va a cubrir, porque a mí el otro día una persona me dijo, yo estoy de acuerdo con todo menos con ese derecho de entrada porque es que usted se está enriqueciendo con el derecho de entrada. Se lo dijo al cliente nuestro, entonces lo paramos al señor y le dijimos, venga amigo, no es cierto lo que usted está diciendo. Para hacerles la transmisión de know-how, yo necesito capacitarlo. Y esa capacitación genera tiempo y dura tiempo. Y esa capacitación alguien tiene que hacerla de mi lado como franquiciante y tengo que pagarla. Pero además usted está en Medellín, mi querido amigo, y entonces yo para definir el lugar donde se va a poner el punto, tengo que ir a Medellín. Probablemente le voy a tener que mandar unas personas para que lo entrenen. Tengo que darle un montón tengo que invertir un montón de tiempo en su formación. Y eso aspiro a recuperarlo con el derecho de entrada. Entonces, el derecho de entrada no es que el franquiciante se quiera hacer rico a costa del franquiciado, sino es básicamente lo que está cubriendo son los costos que el franquiciante puede tener en el montaje del negocio. Y no solo en el montaje del negocio, sino adicionalmente del montaje del negocio en todo lo que tiene que ver con la capacitación y con transmisión del know-how. ¿Okay? Eso por un lado. Ese derecho de entrada que me preguntas, digamos que puede, una de las preguntas que nos hacen recurrentemente también en algunos eventos es, ¿cuánto es el derecho de entrada? Todo el mundo quiere saber cuánto es el derecho de entrada. Pues, mis amigos, esto no tiene una fórmula. Desafortunadamente, no está regulado que el derecho de entrada es 10 millones de pesos, 100 millones de pesos, 500 millones de pesos. El derecho de entrada, nosotros tenemos desde derechos de entrada de cero, y una buena cantidad de negocios tienen derecho de entrada cero, particularmente los negocios de retail, que lo que quieren es que usted les monte una tienda, ejemplo, un negocio de ropa, que lo que está buscando es que usted le monte la tienda para vender sus productos en esa tienda. Entonces, usualmente estas empresas no cobran derecho de entrada. ¿Ok? Entonces, ese derecho de entrada puede fluctuar de cero, tal vez el más alto que nosotros alguna vez vimos, era como era algo así como 200 y pico millones, una cosa así, de pronto me quedo corto. Obviamente por razones de confidencialidad no les puedo contar de quién, pero ese derecho de entrada va a variar en muchas cosas. Uno,
dependiendo del tipo de franquicia que vas a comprar. Si vas a comprar una franquicia maestra que te va a llevar varios puntos, es distinto si vas a comprar una franquicia de una región que te va a poner un número limitado de puntos o si vas a comprar un solo punto en una ciudad. Entonces, todo depende. El derecho de entrada te va a variar dependiendo de un montón de variables, ¿ok? Entonces, ese derecho de entrada tú lo puedes negociar, lo puedes básicamente ver de qué manera lo puedes pagar. Hay franquiciantes que te dan plazos para pagarlo, hay franquiciantes que no te dan plazos para pagarlo, pero entonces en líneas generales es un tema en el cual tienen que mirar. La Entonces, clave... yo pago el derecho de entrada y entonces ya para toda la vida manejo esa franquicia. Para el tiempo que dura el contrato, Leopoldo. Ah, ok, hay una duración entonces. Eso, el contrato tiene una duración. Entonces, básicamente, ¿qué tiempo es la duración mínima que te deben dar de un contrato de franquicia? Entonces, y aquí vamos a empatar un poco con lo que les quería acabar de decir con relación al canon de entrada. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando van a comprar una franquicia es, pues obviamente, encariñarse con el negocio, gustarles el negocio, pero hay un tema que es fundamental, y es que ustedes tienen que entender que debe ser un buen negocio para ustedes. Así como tiene que ser un buen negocio para el franquiciante, tiene que ser un buen negocio para el franquiciado. Entonces, échenle números. Si ustedes les van a cobrar un derecho de entrada de 150 millones de pesos y el arriendo les va a costar una suma tanto, echen números si el negocio les alcanza o no. Básicamente la recuperación de inversión de un proyecto de franquicias puede oscilar entre 24 y 36 meses. De pronto puede ser un poco más, de pronto puede ser un poco menos, pero digamos que lo ideal está ahí. Y en ese retorno de la inversión, ustedes nunca vayan a firmar un contrato que no sea menos de 2 veces el retorno de la inversión. Ejemplo, si el retorno de la inversión que ustedes tienen que hacer en el negocio es de 36 meses o está planificado en 36 meses, no vayan a firmar un contrato por menos de 6 años. Ok, perfecto, Julio. Y el otro tema, el de las regalías, ¿eso qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto es? ¿Cuándo se paga? ¿Cómo es todo lo de las regalías? Ok, las regalías son los pagos mensuales por la explotación de ese derecho de propiedad industrial y por la explotación de ese know-how. Las regalías también son variopintas. Aquí hay un montón de maneras de ver las regalías, pero les voy a contar un poco la forma usual, cómo se maneja la regalía. Así como el derecho de entrada, tenemos derechos de entrada de cero, hay regalías cero, particularmente cuando ustedes van a tener otra vez negocios de retail. ¿Por qué? Porque el valor de las regalías se los van a poner en el valor del producto. Entonces, ustedes al comprar el producto están pagando la regalía. Volvemos. El objetivo del dueño de una franquicia de ropa es que su ropa se venda. Entonces, es tener una ropa en la que solamente se venda su marca. Entonces, ahí no les van a cobrar regalías. Pero si nos vamos a un restaurante en el cual la proveeduría básicamente no la va a tener el dueño de la marca, sino la proveeduría la van a conseguir ustedes de muchas fuentes distintas. Ejemplo, el dueño de la marca no les va a vender la Coca-Cola, el dueño de la marca no les va a vender la cerveza, probablemente no les va a vender la carne y probablemente no les va a vender los tomates, porque si no el negocio dejaría de ser rentable. Ustedes se imaginan yo mandando carne, vamos a poner un caso extremo de Bogotá a Panamá, con todo lo que implica un proceso logístico para mandar carne de Bogotá a Panamá, o más grave aún, tomates de Bogotá a Panamá, pues eso no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Ahí me van a cobrar las regalías. Los porcentajes de regalías también son variopintos, ¿ok? ¿En qué sentido son variopintos? En el sentido de que las regalías van a ser una suma que no necesariamente es... hay algo que dice que las regalías tienen que ser el 5% de la venta. No, las regalías pueden ser una cifra que la va a mirar su franquiciado de acuerdo con la viabilidad financiera y ustedes la van a definir con él. Ahora, la regalía no solo se maneja en porcentajes. Usualmente, lo usual es que ustedes les cobren un porcentaje sobre la venta, ¿ok? Pero no siempre van a cobrar un porcentaje. Sobre la venta, Julio, no sobre la utilidad. No, no sobre la utilidad. Ok, importante. Yo hasta donde conozco, creo que ninguna franquicia cobra sobre la utilidad. Entre otras porque no pueden tener control de la utilidad más sí control de la venta. Ok. Ok, por una razón muy sencilla, vamos a poner un ejercicio muy sencillo.
yo entro yo a trabajar a la empresa franquiciada y mi señora entra a trabajar a la empresa franquiciada, nos ponemos cada uno un sueldo de 10 millones de pesos y adiós utilidad. Entonces, adiós regalías. Para darte un ejemplo muy sencillo. ¿Ok? Básicamente, esas regalías es un porcentaje sobre la venta, pero hay varias maneras de hacerlo. Hay sistemas mixtos en los cuales te van a cobrar el mayor valor entre, ejemplo, y esto es un ejemplo, entre el 5% de la venta o 2 millones mensuales, el mayor valor. Y eso se da en algunos casos. Hay otras franquicias que te van a cobrar una suma fija mensual. Punto. Yo no quiero ponerme a auditarlos, a mí no me interesa auditarlos, yo más o menos ya sé cuánto es lo que me tiene que reportar las regalías, entonces yo le cobro una cifra mensual. Miren ustedes el siguiente caso. Nosotros hicimos en su momento, hace un par de años, la franquicia de Frucheta. Frucheta son fresas con chocolate, que usualmente se maneja de contado y pues no necesariamente llevar el control de cuántas fresas se compraron versus cuántas fresas se vendieron, pues es casi que imposible. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿qué fue lo que se decidió? Nosotros sabíamos cuánto podía ser el porcentaje de regalías y se cobraba una suma fija y listo. Entonces, nos quitábamos el dolor de cabeza de auditarlo. Buenísimo para el franquiciado si vendía más. Era todavía un challenge para ellos, un reto, vender más porque entonces les iba a salir más barata su regalía. Entonces, pues al final del día, todo esto varía. Hay mixtas, hay variables. Como les digo, hemos girado desde 0 pesos de regalías en muchos casos. La más alta fue, tampoco les puedo contar el giro de negocio, 23 y punta, 23.5 cobraban de regalías en algún caso. Ok, perfecto, buenísimo. Julio, también algunas personas nos preguntan que algunas franquicias hablan de una contribución a la publicidad. Lo normal no es que la franquicia haga la publicidad y le genere demanda a todos sus franquiciados y no les cobre. ¿Cómo funciona eso? No, el tema de la publicidad en la franquicia funciona de dos maneras, Leopoldo. De publicidad en la franquicia. Una publicidad es la publicidad local para el punto. Entonces, cada persona que tiene su punto de franquicia tiene que meterle su propia publicidad para poder abrirlo, operarlo, para que la gente sepa que está ahí. Y no necesariamente la publicidad de un negocio funciona para el otro. Ejemplo, vamos a poner un lindo ejemplo que es el Día de la Madre. El Día de la Madre en Bogotá es la segunda semana de mayo y en el resto del país. Pero en Cúcuta es la última semana de mayo. ¿Ok? Entonces, y en Panamá, si tenemos una franquicia en Panamá, es el 7 de diciembre. Entonces, fíjense cómo situaciones que podrían ser las mismas en determinado momento en cada región o en cada ciudad o en cada punto franquiciado pueden ser distintas. Ejemplo, seguramente a nosotros no nos interesará en Bogotá hacer publicidad por el carnaval de los blancos y negros en Pasto. Al señor de Pasto sí, pero al señor de Barranquilla le interesará hacer publicidad del carnaval de Barranquilla. En Bogotá no. Entonces, pueden pasar cosas disímiles. Entonces, cada franquicia tiene la obligación de hacer una publicidad local. El valor de esa publicidad local se determina en el contrato. Luego viene una publicidad institucional. Entonces aquí, mis amigos, yo hago este ejemplo casi que siempre. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno estaba chiquito que jugaba con una cosita que era una perinola que decía pon uno, pon dos, quita uno, toma uno, y por ahí había una que decía todos ponen? ¿Todos ponen? Oh, ok. Aquí en la franquicia sucede lo mismo. Tanto franquiciante como franquiciado ponen para la publicidad de la marca. Entonces se genera una cosa que se llama el fondo de publicidad de la franquicia. Y ese fondo de publicidad de la franquicia lo que hace es recoger recursos de toda la red de franquicias para invertirlos en publicidad. Voy a dar un ejemplo. Si ustedes tienen un punto, pues, y hay un solo punto en la red franquiciada o 2 puntos franquiciados, pues ese fondo de publicidad no es lo suficientemente fuerte para generar una dinámica importante. Pero si tú tienes en el caso de Toto 300 o 400 puntos franquiciados y tú logras recoger el 1% de la venta de esos puntos, de todos esos puntos, ya te imaginarás el monto de dinero que puede ser más lo que pone la casa franquiciante para poder manejar publicidad. Y entonces ahí ya puedes tú manejar campañas publicitarias muy fuertes con temas de televisión seguramente, como lo
ha hecho Toto, por ejemplo, con Amazing Race, con cómo se hace, con la transmisión de los partidos de la Liga Española para Latinoamérica en las vallas publicitarias. Entonces, ya ahí la red puede hacer muchas cosas a nivel de mercadeo. Aquí el tema es que esa plata no es del franquiciante, esa plata es de todos, porque todos lo pusieron. Entonces ahí se crea un fondo de publicidad con las condiciones de manejo, con cuentas independientes, para que no vaya a haber problemas con el dinero de ese fondo de publicidad. Ok, bueno, súper. Te voy a cambiar ligeramente de tema porque cuando fue el sábado, alguien escribió en nuestra página de Facebook que éramos unos estafadores, que cómo íbamos a cobrar $200,000 por una franquicia de una lavandería, o cuando era facilísimo montar una lavandería. Pues claro, esa persona no estaba entendiendo la diferencia entre franquicia maestra y no maestra. ¿Tú nos puedes aclarar qué es una franquicia maestra? Ok, con gusto. Hay varios tipos de franquicias. Entonces voy a empezar de lo más sencillo para llegar a lo más complicado. Entonces, vamos a hablar, lo primero, una franquicia individual. ¿Qué es una franquicia individual? Una franquicia individual es una franquicia en la cual yo compro un punto para operarlo en un punto X. Y eso es. Entonces yo compré un punto de donuts porque lo quiero operar en el local 123 del Centro Comercial Andino. Listo. Eso es lo que me están vendiendo. Y ahí usualmente no se generan exclusividades territoriales. Y si se generan son muy chicas. Pueden ser la exclusividad en el centro comercial, puede ser la exclusividad un par de cuadras, pero no se genera una exclusividad territorial. Simplemente yo compré un punto. Luego viene una franquicia regional, en la cual yo compro una región. Ejemplo, yo puedo comprar todo el eje cafetero, para dar una idea. Y entonces yo compro la franquicia para explotarla en Manizales, en Armenia, en Pereira, en Calarcá, en Cartago, etc. Entonces, volvemos. Este es un tema que me permite a mí abrir un X número de puntos. Y aquí sí juega la exclusividad territorial. Entonces yo compro una franquicia para un X número de puntos. Ejemplo, voy a comprar un punto para Armenia de la lavandería que me estás diciendo. Para Armenia, voy a comprar un punto para Pereira, voy a comprar un punto para Manizales, voy a comprar un punto para Cartago. Entonces yo estoy comprando de un viaje 6 puntos. Entonces, pues obviamente que me van a cobrar lo que valen los 6 puntos. Probablemente no es lo mismo que si comprara uno individualmente considerado, sino me van a dar eso. Pero aquí la clave no es tanto el número de puntos como la exclusividad territorial. Me están dando el territorio a mí para que lo explote de acuerdo con un plan de crecimiento debidamente estructurado. ¿Ok? Espero que hasta ahí vamos claros y toda la gente. Luego viene ya un gran monto que se llama la franquicia maestra. ¿Eso qué quiere decir? Yo compro un territorio grande, más grande aún, y tengo 3 condicionamientos. El primer condicionamiento es que yo tengo exclusividad territorial en ese territorio. Y esto se utiliza cuando viene una franquicia del exterior. Supongo que la franquicia que tú me estás hablando es una franquicia del exterior. Sí, normalmente son franquicias en el exterior que la verdad quieren tener es el vínculo en cada uno de los países con una persona y no con un montón de personas. Exactamente. Entonces, esa persona compra todo el territorio de Colombia. Y todo el territorio de Colombia estamos hablando que es bien grande. Pero esa persona, adicionalmente, se convierte en una cosa que se llama el agente de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? O franquiciado maestro. Eso quiere decir que él tiene la posibilidad de dar subfranquicias a terceras personas. Entonces, eso quiere decir que el señor que compró Colombia puede buscar una persona en Barranquilla y venderle un punto en Barranquilla o venderle 4 puntos en Barranquilla. Y puede buscar una persona distinta en Cartagena y venderle 3 o 4 puntos distintos en Cartagena o igualmente en Bogotá. Entonces acá, ¿qué es lo que va a hacer este parroquiano? Él va a pagar seguramente los $200,000 que vale el derecho de entrada, pero él va a poder cobrar derechos de entrada a las personas a las que le venda la franquicia. Y él va a recuperar ese dinero y seguramente va a ganar mucho más si es una persona pilas. Entonces, esto es una franquicia maestra en la cual yo compro un territorio mucho más grande y puedo subfranquiciar. Entonces, voy a ganar los derechos de entrada y probablemente voy a repartir las regalías con el franquiciado maestro, o sea, con la casa matriz, y me voy a repartir las regalías con él. Entonces, al final del día, este es un negocio buenísimo,
Claro, a los ojos nuestros uno dice, es que yo estoy pagando $200.000, me dice que es la cifra, por una lavandería. No está pagando $200.000 por una lavandería que el señor puede montar. No, está pagando $200.000 por un territorio de una marca reconocida, con un know-how reconocido, para poder explotar esa marca y ese know-how en ese territorio y hacer crecer el negocio y así ganar una suma importante de dinero. Ok, bueno, súper. Mira, y voy a juntar una de las preguntas que tenía, que nos hace habitualmente la gente, con una pregunta que nos formuló esta noche Álvaro, quien está con nosotros en la sesión, a quien agradezco su asistencia. Básicamente, Álvaro nos dice lo siguiente: ¿cómo se puede dar cuenta un franquiciado de que la franquicia está manejando los diferentes aspectos con transparencia? Como por ejemplo lo que antes hablabas del fondo de publicidad. Y te la voy a unir con la pregunta, Julio, que yo tenía aquí para ti, sobre qué le puedo yo exigir como franquiciado a quien me está vendiendo la franquicia en el proceso. ¿Qué le exijo yo? ¿Qué responsabilidades tiene él conmigo? Entonces, juntemos esos dos temas en uno solo, si te parece. Okay. Son dos preguntas, digamos que distintas, porque una es del franquiciante al franquiciado y la otra es del franquiciado al franquiciante. Entonces no importa, pero vamos a responderla. A ver, y vamos a responderla como un todo. Vamos a tratar de armarla como un todo. ¿Okay? Ahí te puse la de Álvaro para que la puedas ver. Correcto. A ver, okay. Álvaro, lo primero que tiene el franquiciado, ¿cómo puede dar cuenta un franquiciado que la franquicia está manejando? Ok, eso se llama auditorías. Y las auditorías te van a generar de doble vía. El franquiciante te va a auditar a ti, inexorablemente. Va a auditar tu contabilidad, va a auditar el servicio, va a auditar las instalaciones, el punto, te va a meter un cliente oculto seguramente, o sea, te van a auditar por sistemas. Entonces, digamos que hay un auditaje general en la franquicia. ¿Ok? Digamos que esa es la primera consideración. La segunda consideración es de que si tú tienes un fondo de publicidad, el fondo de publicidad tiene unos estatutos. Y en esos estatutos está previsto y tiene una junta. Y en esos estatutos y en esa junta está previsto cómo tiene que manejarse ese fondo de publicidad y cómo pueden hacer ustedes como franquiciados o las personas que son franquiciadas el auditaje a esos dineros del fondo de publicidad. Entonces, básicamente, eso se maneja cuando se hacen los estatutos o cuando se hace el reglamento del fondo de publicidad, y ahí tiene que quedar esa posibilidad de que los franquiciados, porque es dinero de ustedes, puedan hacer los auditajes respectivos para que ese dinero no se invierta en temas distintos de los que se prevén, que es la publicidad. Ok, perfecto. Y entonces, volviendo a la otra, Julio, sí. ¿qué le debo pedir o qué le puedo yo pedir como franquiciante, como franquicia al franquiciante? Ok, el franquiciante, Leopoldo, tiene la obligación de entregarte dos cosas. Y ahí se desprende un montón de cosas. O sea, el franquiciante tiene la obligación de entregarte a ti un know-how y unos derechos de propiedad industrial. ¿Ok? Los derechos de propiedad industrial es la marca, el nombre comercial y la licencia comercial. Lo primero por ejemplo, el tema de la marca, yo ¿cómo puedo saber que esa marca sí me está cediendo la marca y que sí es de él? ¿Eso cómo funciona? Okay. Entonces, lo primero es que tienes que pedir, y aquí yo cuando doy charlas magistrales en algunos eventos, yo les hago este comentario que suena entre jocoso, serio y dramático, es como medio tragicómico. Les hago el siguiente comentario: nosotros los colombianos somos unos manes muy queridos y somos unos tipos absolutamente ingenuos cuando hacemos negocios. Entonces, lo primero que tenemos que hacerle al franquiciante, y por favor anótenlo grande, pónganse un hilito rojo en el dedo, lo que sea, y por favor, no les dé pena. ¿Ok? Ese es el gran favor que yo les pido hoy, y espero que salgan con esto de esta charla y se acuerden, digan, oiga, ¿se acuerda ese señor medio calvito, gordito, que se está tomando el café con nosotros, que nos dijo que no nos diera pena? Por favor, no nos dé pena. Lo primero que tienen que pedir es el certificado de registro de la marca. Y ese certificado de registro de la marca tiene que ser un certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, no por otra entidad. Entonces, como aquí hemos navegado mucho por muchas aguas turbulentas, entonces les puedo contar. A mí me llegó una vez un personaje de México y me dijo, pero
No entiendo qué es lo que me está pidiendo la marca en Colombia si la marca está registrada en México. Y le dije, compañero, es que no le estamos comprando una franquicia para México, sino para Colombia. Entonces necesito la marca registrada en Colombia. Si no me entregas el certificado de registro, no hay negociación. Tuvimos una dramática. Estábamos negociando una marca muy importante internacional de hamburguesas era una negociación para Colombia, Ecuador y Perú. Aquí están envueltos varios millones de dólares en una negociación importante y resulta que la marca no estaba registrada en Colombia. Y los señores querían cobrarnos como si la marca estuviese registrada en Colombia. Pero lo más grave no era que la marca no estaba registrada, digamos que eso era grave, pero lo que realmente era grave era que un tercero tenía la marca registrada en nombre de él. Entonces tocaba ver cómo quitarle primero la marca para poder hacer un negocio. Entonces, acá, por favor, pidan el certificado de registro de la marca. El otro tema que usualmente les cuentan a la gente, y esto les mete unos embelecos a la gente que me puedo morir de la molestia, es que le dicen, no, es que yo estoy matriculado en la Cámara de Comercio. Perfecto que esté matriculado en la Cámara de Comercio, buenísimo. Pero la matrícula en la Cámara de Comercio es eso, es inscribir un negocio en la Cámara de Comercio. No es el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial. Entonces, la Cámara de Comercio no otorga derechos de propiedad industrial. Quien otorga los derechos de propiedad industrial en el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y aquí, en contrario, si ustedes van a irse con una franquicia al exterior, lo primero que tienen que hacer es registrar la marca. ¿Okay? Eso es absolutamente fundamental. O sea, sin eso ni lo piensen en irse al exterior. Ok. ¿Qué más debe darme la franquicia? ¿Qué más? Lo primero que tenemos era, gracias Leopoldo por encaminar de vuelta la pregunta, lo primero, ya sabemos, es la marca y lo segundo es un know-how. Y ese know-how está representado en varias cosas. Uno, en asesoría. Y eso es muy importante. El franquiciado tiene que darles a ustedes la asesoría necesaria para que el negocio opere. Les cuento algo que sucedió en un negocio que nosotros asesorábamos, un negocio de comida de Medellín, y cuando se montó la franquicia en Bogotá, los dichosos frijoles se deshacían. Y entonces hacían los frijoles y se deshacían. No había manera que los frijoles quedaran como los de Medellín. ¿Cuál era el problema? Resulta que le tocó venir al franquiciado, traerse unas bolsas de frijoles de Medellín y hacerlas con los frijoles de Medellín en Bogotá, y ahí descubrieron que el problema era de que los frijoles que se compraban en Bogotá no eran de la misma calidad de los que el señor traía de Medellín. Entonces, ese tipo de asistencia técnica es el que le tienen que dar a ustedes como franquiciados. Otro ejemplo muy sencillo. Bogotá está a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Resulta que la receta para hacer un pastel en Bogotá es distinta de la receta para hacer el mismo pastel en la costa. Entonces, tienen que adaptarle el sistema. Es muy importante que les den toda esa asesoría. Luego les tienen que dar entrenamiento, y ese entrenamiento es un entrenamiento dual, un entrenamiento preapertura y un entrenamiento operativo. ¿Qué quiere decir un entrenamiento preapertura? Es que si ustedes no los entrenan, no pueden abrir el negocio, punto. Si ustedes no saben cómo se abre caja, si ustedes no saben cómo se decora la tienda, si ustedes no saben cómo se cuelga la ropa, si ustedes no, en el caso de un restaurante, si ustedes no saben cuáles son las recetas, en el caso de un negocio de servicios, si ustedes no tienen idea qué es lo que les van a, en qué consiste ese know-how, pues simplemente ustedes no van a poder operar, porque eso no se consiste en que usted ponga un aviso en la puerta y listo, ya quedó sabido. No, usted está comprando un conocimiento, y entonces usted tiene que exigir ese conocimiento. Y entonces ese conocimiento se lo van a dar por entrenamiento preoperativo y postoperativo, ¿ok? O preapertura. Y luego viene la manualización. ¿Qué es la manualización? Les van a entregar unos sets de manuales en los cuales está recogido toda esta información que ustedes van a aprender, esa información que les van a enseñar en el entrenamiento, y esa información que van a necesitar ustedes para poder operar el punto. Y lo que no está en el manual es la asesoría que ustedes van a necesitar. Entonces, el compromiso del franquiciante es darles a ustedes un know-how. Y ese es no el compromiso, es su obligación. Su obligación es darles una marca y su obligación es darles un know-how. La obligación de ustedes es hacer un buen uso y hacer una buena explotación de ese negocio. Entonces, ese es al final del día el corazón de esta historia. Okay. Y unido a lo que acabas de decir, aquí tenemos una pregunta de una persona que se llama Adriana. La publico, que dice básicamente, ya no la veo, a ver,
¿La puedes leer tú ahí, Julio? Sí, Leopoldo. Hola Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto que estés compartiendo este cafecito con nosotros. Nos pregunta Adriana y me dice, hola, ¿nos podrías compartir un ejemplo de un entrenamiento de know-how que podría recibir si compro una franquicia? Ok. Adriana, te podría preguntar qué tipo de franquicia tienes en mente que te gustaría comprar. No me cuentes la marca, no es importante la marca, es simplemente el tipo de negocio. Si es un negocio de retail, si es un negocio de servicios, si es un negocio de restauración, para poderte contar, para poderte dar una mejor respuesta que pueda satisfacer tu inquietud. Adriana nos está respondiendo que es una franquicia de belleza. Ok, perfecto. Entonces, Adriana, vamos lo siguiente. Para abrir una franquicia de belleza, tienes que tener en cuenta un par de cosas. Y es que hay requisitos sanitarios. Entonces, los requisitos, la franquicia tiene que transferirte a ti toda la información sobre los requisitos sanitarios para poder montar el local. Entonces, me refiero, color de las paredes, porque no todas las paredes pueden pintarse del mismo color. Creo que hay unos requisitos en ciertos tipos de negocios de belleza que tiene que ser blanco. Tienes que tener el suelo, el piso del negocio de una manera específica. Entonces, tienes que tener el techo del negocio de una manera específica. Dependiendo los equipos, tienes que tener unos X temas eléctricos para que el negocio, para que no se te vaya a caer si pones 13 vainos para sacar 3 blowers, no se te vaya a caer la luz de la casa. Entonces tienes que tener unos temas, de pronto tienes que subir la electricidad del local donde tú lo tienes. Entonces te tiene que dar toda una cantidad de información técnica para poder empezar a montar el local. Pero antes de llegar a esa información técnica de cómo empezar al local, te tiene que decir qué tipo de local tienes que tener. Un local de 50 metros, de 20 metros, de 10 metros, de 100 metros. Sobre una calle, sobre un centro comercial, con parqueadero, sin parqueadero. Entonces te tiene que dar una serie de, llamémoslo de alguna manera, de pautas para las cuales tú vas a tener que recibir para poder tener ese entrenamiento. Entonces todo ese entrenamiento que pareciera que no es entrenamiento, sí es entrenamiento, preapertura. Luego, ya una vez tú tienes el punto montado y lo tienes organizado, entonces esa persona, van a pasar dos cosas. Tú vas a tener que ir al punto del franquiciante, perdón, para hacer una capacitación con el franquiciante en toda la parte operativa del negocio. Entonces, ese entrenamiento te van a enseñar, por ejemplo, cómo peinar, cómo arreglar las uñas o cómo cortar las cejas, todos los productos que este franquiciado da, entonces te los tiene que enseñar y te tiene que transferir ese entrenamiento. Casi que tú tienes que salir de ahí hecho una experta en el tema, pero no solamente en el tema técnico, también en el tema administrativo, cómo manejar el negocio, qué software vas a utilizar, todo ese entrenamiento te lo van a dar ahí. Y luego viene la segunda parte del entrenamiento, y es que el franquiciante seguramente te va a mandar una persona de su equipo o un capacitador, dependiendo lo grande que sea la franquicia o lo chica, o un capacitador para que trabaje contigo durante un X tiempo. Y ese trabajo contigo te va a ayudar a acabar de perfeccionar tu conocimiento. Y eso es lo que el franquiciante te tiene que dar como entrenamiento. Entonces hay un entrenamiento preapertura y un entrenamiento posapertura operativo. Y luego hay un tercer entrenamiento que es todo el tema durante el tiempo de duración del contrato, entrenamiento de nuevas cosas, de nuevas tecnologías, de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevas líneas. Todo eso te lo tienen que transferir y todo ese entrenamiento te lo tienen que hacer. Ok, muy bien, Julio. Se nos está agotando el tiempo. Tenemos muchísimas preguntas. Déjame, te voy a enviar una de cierre por el día de hoy, pero ya les dije que esto es una secuencia de webinars que vamos a establecer antes de la Navidad y probablemente comienzo del año entrante. Esta pregunta viene de Walter, que está con nosotros esta noche también, Walter Donato, y nos pregunta, buenas tardes, ¿qué es más rentable? ¿Crear una franquicia de alimentos y lograr posicionar la marca o comprar una franquicia ya establecida en el mercado? Y agreguémosle a eso la pregunta tradicional que nos hace en Julio. ¿Qué es mejor? ¿Montar un negocio y desarrollar la idea o comprar una franquicia? Ahí publico como la envió Walter. Ok. Hola Walter, feliz noche, gracias por acompañarnos nuevamente. Básicamente la respuesta que te voy a dar es la respuesta
Hace unos 10 años, 8 años en el tiempo, me hicieron una entrevista. Y después de contarle al periodista todo el cuento de la franquicia y tal, toda la historia, el tipo remató con una frase que me parece que a mí es espectacular y te va a dar la respuesta y él reduce todo en esa pregunta. Y la respuesta que dice el tipo, el periodista en ese momento fue, ¿qué es mejor negocio? Él mismo se la hace a sus lectores. ¿Qué creen ustedes que es mejor negocio? ¿Montar la pollería Arango o montar Cocorico? Esa es la respuesta. Sí, yo me uno a esa pregunta. Nosotros los colombianos que estamos en este webinar, en general los latinoamericanos, siempre pensamos, pues montemos un negocio. Si Cocorico logró hacer pollo frito, pollo asado, pollo de todas las formas, pues yo también lo voy a lograr. Claramente podemos intentarlo, pero sin lugar a dudas el know-how que tiene Cocorico, sin lugar a dudas, vale la pena adquirirlo. Y así en muchos negocios, Julio. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que Mira, el grado de éxito del empresariato, del emprendimiento, pues es relativamente menor que el de montar una franquicia. Obviamente, montar una franquicia no es, de la noche a la mañana y hay que pedalear, hay que trabajar, no es gratis. Esto no es DMG. Esto es claramente un esfuerzo que hay que hacer, pero si uno sigue la fórmula que le enseñan en el manual y en el entrenamiento y en la asistencia, pues claramente hay un chance de que el negocio prospere mucho más rápido y ahí es donde a uno no le duele pagarle a la compañía por el derecho de entrada y por un porcentaje de sus ventas. Pero no sé si quieres añadir algo. sí, te quiero añadir un par de cosas. Primero, voy a compartirles unas estadísticas que a mí no me gustan porque uno las maneja y las estadísticas tienen un alto grado de carreta. Pero vamos a manejar unas estadísticas, las de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿ok? Que entendemos que es una entidad seria. 90% de los negocios que uno monta de los emprendimientos el primer año mueren. Así de fácil. O sea, solo subsisten el 10%. Luego viene una segunda premisa y es que, y esto es un porcentaje que se maneja a nivel internacional. El Pareto es totalmente distinto en franquicias. En franquicias, el 90% subsiste en el primer año y el 10% se muere. Entonces, digamos que esa es la primera respuesta estadística, por qué pensar en una franquicia versus un negocio privado. La segunda respuesta que se tiene es, mire, es un tema tan sencillo como esto. Si yo tengo una franquicia, quiere decir que detrás hay una casa que tiene un nombre, o hay una empresa que tiene un nombre, y tiene una marca y tiene un prestigio. Y esa empresa va a hacer todo lo posible porque yo no fracase. Pero va a hacer absolutamente todo lo posible para que el negocio me salga adelante. Entonces usted no solo va a pedalear usted con, con las dificultades que pueda generar un negocio, va a tener detrás todo un equipo de gente que le va a estar ayudando. Cuando una franquicia se cierra es porque sencillamente no había nada que hacerle. O porque el franquiciado no funcionaba, porque el negocio de alguna manera no funcionaba. Pero le han pedaleado, créame que lo que le pedalean los franquiciantes para que no cierren los puntos, se los digo con conocimiento de causa de casi que del día a día, es todo. Les están ayudando, están viendo cómo meterle la ficha para que no vayan a tener que cerrar y demás, porque a ningún franquiciante le interesa que el punto franquiciado se cierre. Esa es una segunda respuesta. Y la tercera respuesta se la va a dar también de una manera, voy a utilizar el ejemplo de un restaurante. Y le voy a contar un ejemplo propio que nos sucedió en algún emprendimiento que yo puse hace un par de años con unos socios. Le voy a contar también, le voy a contar la experiencia nuestra. Y un restaurante, el promedio de un restaurante en tener una carta estandarizada con producto que guste al público es de más o menos 6 a 8 meses. Entonces usted se evita perder todo ese tiempo, perder todo ese dinero, perder toda esa posibilidad de negocio que lo puede llegar a fracasar cuando usted ya le va a dar una receta exitosa
así de sencillo. Y mire, le cuento una historia que me sucedió a mí particularmente en un negocio de comida del cual yo soy parte. Resulta que por algunas circunstancias de la vida yo cocino. Yo soy un fanático de la cocina. Y nosotros vendíamos en ese negocio una hamburguesa de salmón que era realmente horrenda. A mi gusto, es realmente horrenda. Entonces yo llegué y dije, no voy a montar, voy a hacer una hamburguesa de salmón gourmet rica, deliciosa, con todos los juguetes, y me llevé para el restaurante mi molino, molí el salmón, le hice toda la vaina, ahí todo el cuento y hice una hamburguesa de salmón buenísima. Pues buenísima para mí. Entonces yo dije, voy a testear esta vaina, ¿ok? Y ahí está la diferencia entre un negocio propio y uno franquiciado. Y entonces yo dije, voy a testar, mis socios me decían, vea, no, perdónenme la expresión, vea, no joda con esa vaina. ¿Ya? Y yo de terco que sí, pruébelo. Pues mis queridos amigos, de las personas, entonces yo lo que hice fue a cada persona que compraba una hamburguesa de salmón, yo le daba una hamburguesa de la chiquita, de las que yo hice. Y el grado de aceptación fue 100-0. 0 la mía, 100 las otras. Entonces ahí es donde uno entiende lo que es la experiencia del franquiciante. Créanme que la hamburguesa que yo hacía era buenísima, pero créanme que a nadie le gustó. Entonces, no necesariamente lo que me gusta a mí en un negocio es lo que le gusta al público consumidor. Y eso es lo que el franquiciante les va a dar a ustedes, esa experiencia, ese taste del mercado, esa manera de manejar el mercado, eso saber qué es lo que quieren. Vean, nosotros cuando compramos esta franquicia que le digo, que les cuento, no, pues también por tema de confidencialidad con mi socio no les puedo dar el nombre, y resulta que yo pensaba que las cosas tenían que poner de una manera. Cuando llegaron ellos y me la voltearon totalmente, y dije, no, entonces yo me puse a ver y yo me molesté y dije, pero esta vaina, que no sé qué. Y resulta que cuando nos dimos cuenta, ellos tenían absolutamente toda la razón. Yo estaba totalmente pifiado. Entonces, en esto tenemos que dejarnos guiar del franquiciante que sepa. Entonces, porque él ya conoce su negocio y sabe que lo hace exitoso. Ahora, ¿dónde está el otro cuento, Leopoldo? Es que nosotros también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para explicarle al franquiciante ciertas vainas que no funcionan. Ejemplo, nosotros tuvimos una franquicia en mi entorno familiar en Panamá de un negocio de comida saludable. Esa franquicia de comida saludable, una de las vainas que vendía, uno de los platos que vendíamos se llamaba patillazo. Si yo les digo a ustedes todos patillazo, pues todo el mundo sabe qué es un patillazo, pues un jugo de patilla con pedacitos de patilla y de pronto limón exprimido. Pues ahí esto es muy claro. Resulta que en Panamá no tienen ni idea qué es patilla. Entonces nadie sabía que era patillazo. En Panamá se utiliza como sandía. Y la gente en Panamá no toma jugo de sandía. Entonces, nos tocó hablar con el franquiciante y decirle, hey, amigo, cambiemos esta vaina, hicimos una guapanera con limón y ese sí fue un producto exitoso. Entonces, acá el franquiciado lo que tiene que hacer es llevarle esas inquietudes al franquiciante. No hacerlas per se, sino llevarle esas inquietudes que cree que pueden hacer una mejora para la red. Y entonces en eso hay que ser lo suficientemente, ¿cómo te digo yo? Toca ser lo suficientemente ilustrativo con el franquiciante para explicarle eso. Y ustedes ven que el éxito de McDonald's es ese. Pues es que en Colombia el 90% de las personas come corrientazo. Y usted va a McDonald's y encuentra corrientazo. Ellos entendieron que entraban en la onda del corrientazo o simplemente se quedaban fuera del mercado. Y entonces McDonald's en Colombia les vende a ustedes frijoles con pollo frito, ensalada y arroz. Hay papas fritas por 9.000 y pico pesos. Creo que ya subió a 10.000, mi querido Julio. Bueno. Pero bueno, oiga, venga, tenemos que cerrar porque no podemos abusar del tiempo de nuestra audiencia. Ya estamos completando una hora justo en este momento. Yo les quiero reforzar lo que dijo Julio. Esto es un matrimonio entre franquiciante y franquiciado. Y en el momento que ustedes busquen su franquicia, ustedes tienen que conocer la empresa que les está vendiendo la franquicia. Y tienen que poder medir la pasión que tiene ese empresario por trabajar de la mano con ustedes. Y ustedes dirán, bueno, pero si yo quiero una franquicia de McDonald's, como me escribió aquí Álvaro en el chat, pues sí, ahí va a ser un tema un poco frío, ¿no? Va a ser un frío, va a ser una empresa como tal. Hay franquicias de todos los tamaños. Y quiero cerrar con la anécdota del 23 de diciembre del año pasado.
en la cual nosotros, Julio, Felipe Izquierdo, nuestro otro socio, y yo, nos entrenamos en todas las franquicias y conocemos el negocio de todas las franquicias en profundidad que nosotros ponemos en el portal, porque nos parece justo con quienes visitan nuestro portal que seleccionemos aquellas que realmente sean empresas serias. Y entonces estaba yo con Janet, que es la propietaria de una franquicia de belleza, justamente que Adriana preguntaba, que se llama Inlash. Es una empresa que hace lo de las cejas y las pestañas. Y esta señora me hablaba y apasionadamente, un día antes de Navidad, sobre las cejas y sobre cómo de una ceja salían tres cejas y de esas cejas salían otras tres. Y yo decía, pero por Dios, a ver, yo y las cejas, pero yo la dejaba que hablara porque sentía tal pasión. Ella quería transmitirme en su negocio y quería asegurarse de que yo hiciera, me imagino lo que estoy haciendo ahora con ustedes, que es contarles sobre un negocio de cejas con la pasión que ella maneja su empresa y con la forma como ella quiere que sus franquiciados sean exitosos en el negocio. Y logró explicarme a mí, que no tengo ningún interés en cejas ni en pestañas, cómo yo debía entender eso para podérselo transmitir a las personas con las que hablo en el día a día. Y eso se los digo porque nunca me imaginé esa conversación, nunca me imaginé que yo le dedicara a ella 2 horas de mi vida para entender en detalle cómo es que las cejas son naturales, son artificiales, son pintadas, son postizas, son rayadas. Eso me parecía a mí como estuviera en otra galaxia. Entonces, pues así son muchas de nuestras franquicias y yo creo y la recomendación que les damos es que no busquen una, sí busquen una industria en la que ustedes se van a sentir mejor. Si ustedes no quieren estar un domingo a las 3 de la tarde esperando una llamada del administrador del restaurante que hubo un problema con un cliente, pues el restaurante no es para ustedes. Si ustedes están esperando una franquicia que tenga un horario específico, hay ciertas industrias donde ese horario específico en su vida les va a funcionar. Entonces, busquen la industria y dentro de esa industria hablen con varias franquicias, exploren el negocio de varias franquicias para que vean cuál es el que realmente hace match con ustedes, el que hace clic con ustedes. Y pues en ese sentido, ustedes ya tienen nuestro portal, conocen nuestro portal, pero para todas las personas que participaron hoy en esta conferencia, nuestro equipo de producción mañana les va a enviar a sus correos un link, una URL que al hacer clic van a poder entrar y solicitar una cita de 30 minutos con Cristina Rivera, que es una de nuestras consultoras senior de franquicias, para que ustedes puedan hablar con ella sobre su caso particular, sobre qué es lo que están pensando, para que ella los pueda guiar un poco en este proceso. Cristina, dependiendo de la consulta, podrá agendar con Julio o conmigo o con Felipe, depende de cuál es el tema de su consulta, una charla. Quiero ser absolutamente claro y transparente con ustedes. Esto no tiene ningún costo, ni al principio ni al final del proceso. Nosotros no cobramos a los que van a comprar sus franquicias ni un solo centavo. Nosotros le cobramos a los que pautan nuestro portal, de ahí salen nuestros ingresos, y no salen de hacer negocios con ustedes. Entonces, bienvenida a las consultas, estamos a sus órdenes. Queremos hacer país, queremos crecer el emprendimiento en Colombia y lo queremos crecer vía franquicias. Entonces, pues, Julio, muchas gracias por el café que vi que solo te tomaste un sorbo esta noche. Pero es que no podía ir a traer más. El próximo ahí más, y les anunciaremos el tema de las próximas franquicias, de los próximos webinars. Vamos a hablar de temas comerciales, vamos a hablar de los pasos para comprar una franquicia, vamos a hablar de una serie de temas bien interesantes que les estaremos contando. Entonces, pues, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus agradecimientos en el chat. Que tengan una muy buena noche, muy buena tarde, dependiendo de dónde están. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.